Good morning, students. How are you? ¿Cómo están? Good morning. Good morning. ¿Cómo estás, Hello, chicos? teacher. Hello, how are you? ¿Cómo estás, Marco? Bien. Bien, excelente. Se le parda. Tiene todo. Chicos, lo primero, ¿vieron un video resumen que les envié de la unidad o no? No. Pero Marco, ¿cómo no? Hago con todo el cariño del mundo esos videos, gasto tiempo Es acá, que tío, anoche estaba muy cansado. pero lo envié Tío, la anoche semana estaba muy pasada. cansado. Me estaba Pero quedando dormido. lo envié el miércoles pasado. Ya, bueno, pero vamos. Ya. No llegó a mí. No, si yo lo envío al grupo de, no lo envío cada uno, lo envío al grupo del curso. Ya. Lo que le explicaba en el video era un resumen de la unidad. Hicieron la prueba, tenían que enviarme fotos o enviarla al colegio. ¿Qué se le dice, tío? Ya, sí, sí. Los demás, es que me llegan tanto de todos los cursos que ni me acuerdo quiénes fueron los que me enviaron. Yo ¿Ya? sí la mandé. Ya, muy bien. Lo que es importante es sí recordar que tienen que haberla hecho o enviar una foto. Mañana vamos a revisar la prueba, ¿bueno? ¿Ok? Ya, perfecto. Hoy día entonces vamos a hacer un resumen de la unidad que es el cierre porque esta es la última clase de esta unidad. Así que primero vamos a ir recordando el vocabulario. Primero era practice the recorder. ¿Recordábamos qué era eso, no? Practicar. ¿Aló? Practicar la flauta. Practicar la flauta. Y cuando hablamos de practice the record, lo importante, chicos, es que ustedes vayan aprendiendo que de estas palabras pueden hacer muchas otras. Por ejemplo, practice the recorder, practice the guitar, practice the drums, practice the piano. Todas las cosas de los instrumentos ustedes pueden decir practice, ¿ok? Después decía tidy my room, tidy my room. Tidy my room. Ordena mi cuarto. Ordenar mi cuarto. Entonces, voy a dejar de compartir. No cargó la imagen. A ver, no cargó este 10. Uy, mi computador, necesito urgente un doctor. Ya, perfecto. Teníamos tidy my room. Entonces era ordenar mi cuarto. Pero, por ejemplo, ¿qué otra cosa podríamos inventar con esta palabra? Tidy. Yo ordeno mi cuarto. Ya, tidy my room es ordenar el cuarto o mi cuarto, ordenar mi cuarto. Pero, por ejemplo, nosotros podríamos decir tidy the kitchen. Tidy the kitchen. ¿Y qué sería tidy the kitchen? Ordenar la cocina. Ordenar la cocina, muy bien. ¿Y qué otra cosa podríamos ordenar de la casa? ¿Qué otra? Hay una parte de la casa que es muy familiar para nosotros. El Living. el living. Entonces, tidy the living room. ¿Qué sería tidy the living room? Ordena mi Ordenar el living, muy bien. Y el comedor se dice dining room. Entonces, para ordenar el comedor se diría tidy the dining room. ¿Van entendiendo cómo pueden ir haciendo más oraciones? Sí. Ya. Después, por ejemplo, tenemos acá arriba, que no se ve la imagen, pero walk the dog. Walk the dog. ¿Qué es lo que sería walk the dog? Paseo el perro. Pasear al perro. Pero ustedes, por ejemplo, si tuvieran un caballo, podrían inventar otra oración con walk. Sería walk the horse, ¿cierto? Como pasear el caballo. O si tuvieran un gato, sería walk the
Walk the cat. Muy bien. Por ejemplo, acá tenemos see my friends. ¿Qué es lo que sería see my friends? Juntarse con Juntarse con los amigos o ir a ver a los Con mis amigos. amigos. Exactamente. See my friends, ver a los amigos. O a mis amigos. En este caso, podríamos hacer otra oración. ¿Con qué? ¿A quién más podemos ir a ver? mi dad. See A mi mamá. my parents, see my parents, a ver a mis papás, o see my grandparents. Generalmente uno de repente, cuando la situación lo permite, podemos ir a ver a nuestros abuelos. Bueno, de repente hay alguien que a lo mejor no tiene la fortuna de tener a los abuelos, pero podría ser see my grandparents, ¿ok? Y ver a mis abuelos, ¿ok? También podríamos utilizarlo ahí. Podemos ir haciendo variantes de las palabras que vamos conociendo. Eso ustedes ya deberían ser capaces de poder hacerlo. Por ejemplo, have dinner. Have dinner. ¿Qué significa have dinner? Pasar tiempo con la familia. No precisamente. Comer. O sea, pasamos tiempo Cenar precisamente con la familia, pero específicamente, ¿qué es lo que hacemos? Cenar. Have dinner es cenar. Entonces, si cenar es have dinner, es cenar, ¿cómo podríamos decir almorzar? Lunch. Muy bien. Have lunch. Have dinner, cenar. Have lunch, almorzar. ¿Y cómo sería tomar desayuno o desayunar? Have breakfast, ¿ok? Have breakfast es desayunar. Have breakfast, desayunar. Have lunch, almorzar. Y have dinner, cenar, ¿ok? Y aquí está, do my homework. Do my homework. ¿Qué es esto? Hacer mi tarea. Hacer mi tarea. Muy bien. Do my homework. Muy bien. Very good. Esta no tiene muchas variantes porque más que nada esta oración generalmente no cambia. O no hay situaciones parecidas. Go to bed. ¿Qué sería go to bed? Ir a la cama. Ir a la cama. Go, miren, aquí hay tres palabras, o sea, dos palabras que son muy importantes. Go es ir. Esta palabra es muy común en el inglés. Go, ir. Y bed es la cama. Bed, cama y go, ir. Pero, por ejemplo, con go podemos hacer muchas palabras. Go to the park, go to the downtown, ir al centro, go to Temuco, ir a Temuco. Entonces, ir a cualquier lugar se puede usar con go. En este caso, go to bed, ir a la cama, pero con go ustedes pueden ir a cualquier lugar. Recuerden bien ese verbo, go, que es ir. Y después está do the dishes. ¿Y qué es lo que es do the dishes? Lavar los platos. Ya, muy bien. Ahora, exactamente. Quiero que entiendan algo. Cuando nosotros traducimos del inglés al español, lo podemos hacer de dos formas. Uno, hacerlo literal, o sea, de palabra por palabra. Y lo podemos hacer o lo podemos interpretar. Cuando nosotros lo interpretamos, tomamos una expresión del inglés y la traducimos al español, pero la traemos al español en una forma que acomode en el español. Por ejemplo, si ustedes traducen literalmente palabra por palabra, do no significa lavar, significa hacer. ¿Ok? Hacer. Entonces, si nosotros lo traducimos literal, sería hacer los platos. Pero cuando yo digo hacer los platos, no da la idea de que es lavar los platos. Entonces, por eso lo traducimos de forma interpretativa. Porque ya cuando en Estados Unidos alguien le dice a otro, do the dishes, le estaría diciendo, háceme los platos. Entonces nosotros no estamos acostumbrados a esa expresión. Nosotros lo decimos lavar la loza, ¿ok? En cambio, en este caso dice do the dishes, hacer los platos. Pero para que nosotros sea más cómodo y entendamos mejor la idea, do the dishes es lavar los platos. ¿Me entienden?
Ya. Sí. Otro ejemplo que es muy claro. Sí. Ya, por ejemplo, otra cosa. Cuando nosotros decimos you are welcome quiere decir de nada. Nosotros cuando decimos gracias y la otra persona les dice you are welcome, te dice de nada. Pero esa expresión no anda ni cerca de lo que significa en español. Porque you are welcome en inglés eres como eres bienvenido. Pero esa expresión la usan los hablantes ingleses cuando uno le dice thank you y él dice you are welcome, tratando de decir de nada. ¿Ok? Entonces por eso nosotros lo interpretamos como de nada, pero literalmente la palabra no significa eso. Pero eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Hay expresiones, por ejemplo, si yo les digo más perdido que chancho en misa, ¿entienden o no? Sí. Ya, ¿qué quieren decir? ¿Qué quieren No. decir cuando digo más perdido que chancho en misa? Que están los chanchos que algunos se pierden más y de misa. No, pero la expresión, ¿qué trata de decir? A ver, Uno está perdido. exactamente, que está perdido, que está en una parte, No está sabe muy qué. equivocado en lo que está pensando, en lo que está haciendo. Entonces, si nosotros decimos que estamos tratando de decir que está perdido y decimos más perdido que chancho en misa, si nosotros lo traducimos en inglés, la persona allá en Estados Unidos no va a entender, aunque nosotros le traduzcamos palabra por palabra, no va a entender qué le estamos diciendo, porque esa expresión es propia de acá. ¿Entienden? Ya, a eso es lo que voy. Que estas son como expresiones. Estas son como expresiones. Do the dishes, por ejemplo, es que me gustaría que lo entendieran, porque do the dishes, como les digo, es lavar la loza, pero ninguna de estas palabras significa lavar y ninguna significa loza. ¿Ok? Do literalmente es hacer, pero cuando está en esta expresión la podríamos utilizar como lavar. Y dishes son los platos, pero nosotros a los platos generalmente cuando nos referimos a todos, no solamente a los platos, sino que nos referimos a la loza, al tenedor, a la cuchara, a los platos, a las fuentes, a todo lo que hayamos utilizado en la cena, entra en la loza. En cambio ellos lo dicen como los platos, pero no quiere decir que solamente sean los platos, sino que se refiere a todo el conjunto. Pero para que ustedes sepan que dishes es plato, ¿ok? Para que no una vez vayan a buscar en un diccionario, van a decir, pero dishes significa plato y el teacher me estafó, me dijo que se llamaba loza. Bueno, no es así. Significan platos, pero en esta expresión significan loza. Y do también, ¿ok? Ya, vamos. Entonces, ya que ahora repasamos el vocabulario, ¿recuerdan qué estábamos haciendo acá? Era un diálogo, ¿cierto? Ya. Este diálogo, chicos, tenía partes de las expresiones que estábamos utilizando arriba. Por ejemplo, I see. You have got a recorder. ¿Ok? Ya. Chicos, es importante recordar lo que hicimos el año pasado. ¿Qué hicimos el año pasado? Vimos algunas expresiones. Vimos cortito lo que era el presente simple. Y todas las oraciones tienen un sujeto y tienen un verbo. ¿Dónde el más? Hoy se me abrió el más. Ahí está. Tienen un verbo y tienen un complemento. Ya. Primero que todo, vamos a identificar qué es lo que es un sujeto. ¿Qué es lo que es un sujeto? Una persona. Una persona, pero no siempre es una persona, porque de repente puede ser un animal o incluso puede ser un objeto. El sujeto, Luciano, el sujeto es de quien se habla en la oración. Ese es el sujeto. ¿Ok? Por ejemplo, Marco, dime cualquier oración. Por ejemplo, o dime cualquier cosa. Cualquier cabeza de pescado. Te apuesto que va a tener un sujeto. I'm seeing whites and swings. No, pero me refiero a algo que se entienda. ¿En qué idioma fue eso, Marco? En japonés. Ah, chuta, no hablo japonés. No, never got red. No, pero cuando No, yo refería a lo que yo me refería,
Era, o por ejemplo, una oración preferida. Yo digo, los gatos comen pera. ¿Han visto gatos comer pera o no? No. No, no. Los gatos comen pera. Ya, en este caso, ¿cuál es el sujeto de la oración? ¿De quién se habla en la oración? Gato. De los El gatos. gato. Muy bien, exactamente, de los gatos. De esa persona o de ese animal o de ese objeto se está hablando en la oración. Los gatos comen pera. ¿De quién estamos hablando? De los gatos. Eso, chicos, es el sujeto. Por ejemplo, si yo les digo, las casas son muy viejas, las casas son muy viejas, ¿de quién estoy hablando? ¿O de qué estoy hablando? De las Muy bien. Las casas. De las casas. Entonces, de las casas. ¿Ok? Las casas son muy viejas. ¿De quién estoy hablando o de qué estoy hablando? De las casas. Entonces, ustedes ya se dan cuenta quién es el sujeto, de quién se habla en la oración. Y después utilizamos la B, después va la B del verbo. Y el verbo, ¿qué es lo que es un verbo? ¿Qué es lo que es un verbo? Cosas que se pueden tocar. ¿Cosas que se pueden Tocar. tocar? Claro. Sí, hay verbos Ver. que describen esa acción, pero algunos verbos, no todos. Para más certero es las acciones, las cosas que se hacen en la oración. Esos son los verbos, ¿ok? La acción, lo que se hace en la oración. Por ejemplo, si yo te digo, los gatos comen pera, ¿cuál es la acción que está realizando ese sujeto? Que el gato está comiendo pera. Claro, que el gato está comiendo pera, pero específicamente el verbo, solamente el verbo es comer. Los gatos, que es el sujeto, hacen una acción. ¿Y cuál es la acción que hacen? Comer. ¿Ok? Comer. Los gatos comer, o sea, los gatos comer o los gatos comen, y después viene el complemento, la C. Y la C, este complemento es la información adicional que a nosotros nos da el contexto de lo que se está hablando. Tenemos los gatos, que es el sujeto, ¿cierto? ¿Ya? Y tenemos comen, que es el verbo. Los gatos comen. Pero si yo te digo los gatos comen, uno quedaría, pero los gatos comen ¿qué? ¿Qué comen los gatos? Y ahí entra el complemento, que tiene la información adicional. Y en este caso, ¿qué comen los gatos? Pera. Pera. No sé, yo he visto que comen alimentos, no que comen pera. No, fue una broma. Muy bien, los gatos comen... Pescado. Comen... Sí, Pescado. los gatos comen pescado. Pero en este caso, muy bien, como lo dijeron sus compañeros y compañeras, los gatos comen peras en el Salmón. que yo les di. Claro, Marco. No, salmón. Ya, listo. Entonces, en este caso, los gatos comen pera, porque en este caso yo les dije esa oración, ustedes están solamente identificando la palabra. Entonces, ya tenemos claro que los gatos comen pera tienen un sujeto, que son los gatos, tienen un verbo, que es la acción, y tienen un complemento, que es la información adicional, que nos da a nosotros un contexto para entender de qué se está hablando, ¿ok? Ya. Mira, por ejemplo, acá. I. ¿Qué es lo que es I? ¿Cuál es el sujeto I en inglés? Ay. Hola. Yo, tío. Yo. Ya. Yo. ¿Quién dijo hola? Muy bien, pero el hola no es I, sino que es hi, como una H tipo J bien suave. Hi, ese es hola. Pero este I es yo, yo. Entonces, yo, ¿de quién estoy hablando en esta oración? ¿Cuál es el sujeto de esta oración? Yo. De yo, ¿cierto? Y si yo digo I see, ¿qué es lo que yo hago? See my friends, ¿qué significa see my friends? Mira, mis amigos. Ver a mis amigos. Entonces, sí, ¿qué sería? Ver.
Ver. Ya, muy bien. Lo veo a mis amigos. Ya tenemos un sujeto y ya tenemos una acción. I see. ¿Yo qué? Yo. Él está diciendo Anita. Ya no, pero acá. Acá estamos en Yo I. veo. Yo veo. Muy bien. Yo veo. Tenemos un sujeto que es yo y tenemos sí que es ver. Entonces, yo veo. Y después viene el complemento, la información adicional. Yo veo. ¿Qué es lo que veo? You have got a recorder. Que tú tienes una recorder. ¿Qué es lo que es una recorder? Flauta. Ya. Flauta. Yo, sujeto, veo, acción. Yo veo, sujeto, verbo. Yo veo que tú tienes una flauta. Y que tú tienes una flauta. ¿Qué parte de la oración sería? ¿El sujeto, el verbo o el complemento? El complemento. El complemento. Por ejemplo, yo veo que tú tienes una flauta. Yo veo que tú tienes una guitarra. Yo veo que tú tienes sueño. Yo veo que tú tienes ganas de trabajar. Todas esas cosas que yo digo después de veo es el complemento, esa información que se agrega a la primera parte de la oración, ¿ok? Es el sujeto y el verbo. Por ejemplo, si yo digo, tú juegas tenis, ¿cuál sería el sujeto? ¿De quién se hablaría? De los tenis. Una vez más. Tú juegas tenis, muy bien. Es tú eres el sujeto, tú juegas tenis. ¿De quién se habla esta oración? ¿De quién se habla en la oración? De tú, ¿cierto? ¿Y cuál es la acción que tú realizas? Juego tenis. Ya, pero no es juego tenis, es solo una de las dos. ¿Cuál es la acción? La acción en sí, solo la acción. Tú. Tenis. No, la acción. ¿Qué es lo que Jugar. Jugar. Tú, sujeto, tú juegas, jugar es el verbo. Tú, sujeto, jugar, verbo. Y después faltaría el complemento. ¿Tú juegas qué? Tú juegas con tenis. Tenis. Tú juegas tenis. Tenis sería el complemento. Esa sería la información. El sujeto sería tú, el verbo sería jugar y el complemento sería tenis, ¿ok? Tú juegas tenis, pero después podríamos decir, tú juegas tenis, tú juegas ping-pong, tú juegas fútbol, tú juegas básquetbol, tú juegas ajedrez, cualquier información, ¿ok? Entonces eso es lo que más o menos yo quiero que ustedes ya puedan manejar durante este primer trimestre. Después va, bueno, acá va la pregunta. Do you practice the recorder every day? ¿Tú practicas la flauta todos los días? Yes, dice, sí. I usually. Aquí lo que tenemos es un adverbio de frecuencia. Sí, a veces practico. Usualmente. Usualmente. Yo usualmente, ¿qué cosa? Practico. ¿Y practico qué? ¿De qué estaban hablando? En la escuela. Practico después de la escuela. Practico después de la escuela. ¿Y dónde lo practica? Y en su pieza. En su pieza, muy bien. Miren, si ustedes tomaran esta oración sin haber leído la anterior, si ustedes tomaran esta oración y sin haber leído la anterior, si yo, por ejemplo, hay una persona que va pasando y yo le digo esta oración, va a quedar colgado o no va a entender de qué yo estoy hablando. ¿Y por qué no va a entender? Porque no va a entender el contexto, no va a entender de qué estábamos hablando. Pero nosotros, como entendemos de qué estábamos hablando, cuando ella dice, yo usualmente practico después de la escuela, ¿qué practica? La flauta. La flauta, ¿cierto? Entonces eso es importante, chicos, que ustedes vayan entendiendo el contexto de lo que están leyendo, porque pasa mucho que omiten mucha información en inglés. ¿Ok? Ya, muy bien. That's good, dice acá abajo. Eso es bueno, ¿ok? Eso es bueno. I usually play basketball. ¿Qué sería aquí? Él a veces juega básquetbol. Ya, pero usually no es a veces. Es un poquito más frecuente que a veces. Usualmente. No. Usualmente. Yo usualmente juego básquetbol. ¿Y cuándo lo juega? ¿Antes de ir al colegio? ¿O después de ir al colegio? Usualmente. Después. Después. Usualmente juega básquetbol después de ir al colegio.
Y así nosotros estábamos trabajando en esto. Recordemos que estos son los adverbios de frecuencia, son muy utilizados para decir cada cuánto yo hago algo, ¿ok? El always, que era siempre, usually, usualmente, y este sí que es a veces, sometimes. Sometimes es a veces. Y el otro es never. ¿Qué es lo que es never? Nunca. 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 Excelente. Ya. Entonces, Nunca. otro teníamos. Nunca. Ya, muy bien, nunca. Aquí teníamos otro texto, pero muy parecido al de arriba, así que lo vamos a omitir, porque este es como el resumen de la unidad. Otra cosa importante, chicos, son las preguntas. Las preguntas, por ejemplo, siempre se utiliza do, cuando hablamos en presente simple, utilizamos do al principio. ¿Por qué? Porque el do no significa nada, solo nos está indicando que es una pregunta, ¿ok? En este caso, cuando está delante, do no significa nada, solamente nos está indicando que es una pregunta, ¿ok? Imagínense que cuando está delante es como un signo de interrogación. ¿Ven que acá no tiene signo de interrogación en inglés? ¿Solo acá al final? Ya, imagínense que este do es como el signo de interrogación al final. Solamente nos indica que es una pregunta. Entonces, si este lo omitimos y empezamos a leer de aquí para acá, ¿qué estará diciendo la pregunta? ¿Qué es lo que es you? You. Tú. Muy bien. Tú. ¿Y qué es lo que es have dinner? Es una acción. Sofía, te entendí, pero justo con el micrófono apagado. Pero me imagino que dijiste cenar. Porque dijiste así, mira. ¿O no? ¿Era cenar o no, Sofía? Muy bien. Muy bien. Entonces la pregunta era la pregunta para ti, porque dice you. You have dinner. Do you have dinner? Do you, tú, have dinner, cenar. Tú cenas at 7 o'clock. ¿Qué hora era 7 o'clock? A las 7 en punto. A las 7 en punto. Muy bien. Abajo teníamos otra pregunta. Do you go to bed? You, ¿de quién estamos hablando? ¿Quién es el sujeto? Tú. ¿Y cuál es la acción? ¿Cuál es la acción que le preguntan? ¿Tú vas a la cama? No dice hacer la cama, dice go to bed. Go. ¿Tú vas a la cama? No es hacer. Go es otra cosa. Ir a la cama. Irse a la cama. Tú, ir. Yo he estado diciendo todo el rato eso también. Ah, perdón, sorry. Tienes que seguir insistiendo. Ya. You go to bed. Tú vas a la cama. Tú vas a la cama. ¿A qué hora van? Half past 9. Muy bien. Cuando hablábamos de half, ¿de qué estábamos hablando? ¿De cuántos minutos? Cuando hablábamos de half. ¿Tienes el micrófono apagado, Sofía? Media hora. De media hora. Media hora. Y aquí el 9. ¿Qué número es el 9? 9. Por lo tanto, ¿qué hora era? 9:30. Entonces la pregunta, do you go to bed at 9:30? ¿Qué diría esa pregunta? Tú vas a la cama a las 9:30. Ya, pero no, go no es hacer. Go no es hacer, go es ir. Muy bien. Do you go to bed at 9:30? ¿Vas a la cama a las 9? Ya, entonces esa era la otra parte de la pregunta, ¿ok? Y ahí después te van con... chicos, creo que presten mucha atención ahora. Todos. Si estaban haciendo otra cosa, porque a mí esto me costó mucho. Lo que han... Ya, chicos, quiero que presten atención acá. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Sí, Marco? Ya, se fue Marco.
Ya. Chicos, esto me costó mucho en el colegio, seguramente porque cuando lo explicó el profesor yo estaba en las nubes, o estaba conversando, o no sé qué estaba haciendo. Pero esto es muy importante. Aquí tenemos 2 veces do, ¿cierto? Tenemos do acá y do acá. Esto, chicos, es muy importante, muy importante. Tenemos do acá al principio y do al medio. ¿Do you do the dishes? Dice la pregunta. ¿Por qué será tan importante? Porque el do del principio, como les dije, no significa nada. Solo está indicando que es una Pregunta. Muy bien. El do del principio solamente está indicando que es una pregunta. Pero el do de acá al medio, el que va después del sujeto, el que va después, está el sujeto que es you, y después va do, que es el verbo, aquí sí está funcionando como verbo y tiene significado. Aquí sí que tiene significado. Y el do, como yo les dije, que significa hacer, siempre, o sea, como yo les dije, significa hacer. Pero en este caso, que estamos interpretando esta expresión o esta acción, do the dishes. En este caso está funcionando como lavar, pero en este caso solamente cuando va the dishes. Aquí solamente funciona como lavar. En todas las otras partes funciona como hacer. Por ejemplo, do my homework, hacer mi tarea, hacer. Pero en este caso funciona como do the dishes, hacer los platos, pero se refiere a lavar la loza. Entonces, fíjense, este do sí tiene significado, que significa hacer o lavar, pero el que va al comienzo solamente significa que es una pregunta, está indicando que es una pregunta. Entonces, quiero que tengan muy claro eso, chicos. Entonces, las preguntas generalmente las empezamos a leer. ¿Cómo? ¿Tú lavas la loza? Sí, muy bien. La pregunta es, tú, porque tú, you es tú do the dishes, tú lavas la loza. Esa es la pregunta. La otra es, do you watch TV? Tú watch TV, ¿qué es lo que era watch TV? Ver tele, muy bien. Y la otra dice, you listen to music. El do no lo vamos a tomar en cuenta porque, como les digo, no tiene significado. You, de nuevo. ¿Tú escuchas música? Tú escuchas música, muy bien. Y después dice, ya, este do lo vamos a eliminar. Y dice, you play the games. ¿Qué será eso? ¿Tú juegas juegos, muy bien. Entonces, ven, aquí se hacen las preguntas. Acá estábamos trabajando lo que es la hora. Chicos, trabajamos esas cosas. Ya. Las acciones, 1. Los adverbios de frecuencia que estaban acá arriba, que son always, usually, sometimes y never. Esos 4 estábamos trabajando. Y recuerden, y yo siempre les dije, sujeto, verbo y complemento, ¿cierto? Acá arriba está. Pero también les mencioné que cuando nosotros utilizamos los adverbios de frecuencia, el always, el usually, el sometimes y el never siempre van a ir entre medio. Estos son, digamos, son unas palabras que son metidas y se meten ahí entre medio del orden y lo desordenan un poco. Entonces, solamente en este caso, el adverbio de frecuencia va a ir entre el sujeto y la acción. O sea, en este caso, entre I, por ejemplo, walk the dog. ¿Okay? Ya, y lo otro que ya quiero para este repaso es la hora. ¿Ok? La hora, chicos, cuando es en punto es o'clock. ¿Ok? Cuando la hora es en punto es o'clock. Por ejemplo, son las 7 en punto, 7 o'clock. Son las 12 en punto, 2 o'clock. Ya, cuando es media hora, cuando por ejemplo es la 1:30, las 2:30, las 3:30, cuando va pasado media hora, se dice primero los minutos. ¿Ok? En este caso, half past. Y half past literalmente significa pasado media hora. Entonces nosotros indicamos los minutos y luego indicamos la hora. Si yo digo half past, quiere decir que es media hora, pero ¿media hora de qué? Porque todavía no lo digo. 9:30 serían las 9:30, ¿ok? Chicos, ¿van entendiendo? ¿Van recordando? Entonces recuerden que en inglés siempre se dice primero los minutos y después la hora. Nosotros primero decimos la hora y después los minutos. La 1:30, la 1:15.
¿ok? La 1:20. Siempre vamos diciendo vamos diciendo la hora. En este caso, en inglés se dice primero los minutos y después la hora. Fernanda, dime. ¿Tiene levantada la mano? ¿No? Fernanda, ¿me quieres decir algo? Ah, ya, no te preocupes. Ya. Entonces, eso, chicos. No. Recordemos que en inglés van primero los minutos y después la hora. Entonces, cuando en el caso de que, por ejemplo, sean las 7 en punto, es 7 o'clock. Solamente en ese caso se dice la hora primero. 7 o'clock. Después, cuando son las 1:30, se dice 1:30, las 1:30. Lo mismo cuando es un cuarto. Por ejemplo, a quarter to quiere decir que es un cuarto para. Todavía no se llega a esa hora, sino que falta un cuarto. A quarter to 5. A quarter to 5. Un cuarto para. El to indica que falta para esa hora. At quarter to 5. Un cuarto para las 5. A diferencia cuando usamos past, que por ejemplo, at quarter past 5. At quarter past 5 sería un cuarto pasado ya. Pasado las 5. Las 5 ya pasaron. ¿Cuánto pasaron? Un cuarto. ¿Ok? 15 minutos. Ahora, si nosotros, por ejemplo, queremos decir que son las 1:20, podemos decir, o sea, si queremos decir que son 20 para por ejemplo, para las 5, podemos decir 22:05. ¿Ok? 22:05. Decimos los minutos y después decimos la hora cuando falta. Y en el caso cuando ya se pase, ahí usamos la misma estructura, ¿ok? 20 past 5, ¿ok? Las 5, 20 pasado las 5, ¿ok? ¿Ok, chicos? Pero más que nada nosotros trabajamos el cuarto, trabajamos la media hora y también trabajamos la hora en punto, ¿ok? Ya. Cuando nos pregunten, miren, aquí está otra vez. What time, what time, what time, what time. ¿Qué significa what time? El tiempo. ¿A qué hora? What time, ¿a qué hora? Y aquí es lo mismo. Se fijan que está el do you get up? Do you have science? Do you have lunch? Do you do your homework? Do you have dinner? Do you go to bed? Es exactamente lo mismo que estaba acá arriba, aquí, pero solamente que le agregamos what time. Cuando nosotros queremos una respuesta específica, una pregunta o información específica, colocamos, por ejemplo, diferentes WH question que le dicen que son para preguntar ciertas cosas. Por ejemplo, el what, funciona el which, el who, el where y el what time. ¿Ok? Estos son más, el how también. Funciona cuando nosotros queremos una respuesta, pero eso no lo hemos trabajado. Pero en este caso hemos trabajado el what time. Y el what time pregunta la hora. ¿A qué hora? Recordemos que el do no significa nada cuando está antes del sujeto. ¿A qué hora do you get up? ¿Y qué es lo que es get up? Levantarse, ¿ok? You have science. ¿A qué hora tú tienes ciencia? ¿A qué hora tú almuerzas? ¿A qué hora haces tu tarea? ¿A qué hora haces la cena? ¿Y a qué horas vas a la cama? ¿Ok? Eso, como les digo, sería, chicos, porque después lo otro todo es lo mismo. Escuchar e ir viendo la misma estructura siempre, ¿ok? Ya, chicos, ¿alguna pregunta? Porque me queda menos de un minutito. Mañana vamos a revisar la prueba, ¿ok? Por eso es importante que los que no la enviaron, todavía no me han enviado la foto, me manden una foto. Yo no tengo la prueba, yo no la he hecho. ¿Cómo no la va a tener, Luciano? Si yo la subí al grupo. Mira, tienes hasta el día de mañana para, o sea, hasta el día de hoy para enviarla. Yo la envié al grupo, ahí la buscas, la puedes imprimir y la puedes hacer, ¿ok? Porque mañana ya la voy a desarrollar online, ¿ok? Y ahí ya voy a entregar la respuesta. Ya, chicos. Yo la tengo, pero no. ¿Cómo? Pero tenemos por libre. La tarde o algunos. Yo ya la mandé, pero Ya, yo todavía muy me la bien. revisó. Los que tengan un problema me escriben por WhatsApp para ir solucionarlo, ¿bueno? Yo ya la mandé. Ya, perfecto. Sí, me han llegado varias. Mañana voy a ir a buscar las que llegaron físicas al colegio.